Bueno, buenas noches a todos chicos. Perdón por tardar en conectarme, pero pues tengo problemas de conexión. No sé. Bueno, entonces voy a compartir pantalla y vamos a hablar sobre la técnica de fotografía HDR. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, entonces vamos a leer rápidamente este documento acá, este texto, para poder entender un poquito esta técnica. Entonces, HDR significa High Dynamic Range o alto rango dinámico, que tiene una técnica particular para lograrse, jugando habitualmente con la misma apertura pero variando la exposición. Cuando sacamos una fotografía, los valores de exposición son establecidos de acuerdo con el ambiente en el que nos encontremos. Las cámaras suelen calcular de acuerdo a una zona específica del encuadre este tiempo de forma de tener una toma uniforme, donde el resultado no sea demasiado oscuro o las fuentes de luz no salgan completamente quemadas. Por ejemplo, si estamos en una zona iluminada, el valor de exposición tendrá que ser tal para que las zonas más iluminadas no aparezcan quemadas. Por otro lado, si estamos en una zona poco iluminada o con muchas sombras, entonces el valor será ajustado para poder apreciar más detalles en la oscuridad. En concreto, las imágenes con HDR o imágenes de alto rango dinámico están procesadas con una cierta técnica que permite obtener el mejor rango dinámico, es decir, el rango que tiene la foto para ir desde lo más oscuro hasta lo más iluminado y detallado. Así, una imagen procesada con una técnica de alto rango dinámico representa con exactitud fiel todos los detalles de una escena, desde luz solar completa hasta la oscuridad de la noche. ¿Para qué sirve el HDR? Cuando estamos fotografiando una escena con muchos contrastes de iluminación, la cámara no se comporta como nosotros. El ojo humano se puede ajustar sin demasiados problemas a estas nuevas condiciones lumínicas. Pero la cámara no puede ajustarse de inmediato. Sus sensores no les dan esa posibilidad. En estos casos será necesario usar HDR. Esta técnica nos permite evitar tener fotografías sobreexpuestas o subexpuestas a través de la postproducción, para que todas las fotografías queden expuestas de forma perfecta. Aunque en un primer momento hayan tenido niveles luminosos diferentes, el HDR se usa para obtener detalle en la totalidad de la toma, en lugar de un único lugar que es el que estaba en mejores condiciones cuando de luz se habla. También a través del HDR se pueden jugar con los contrastes de las luces y las sombras, sin perder el detalle en ninguna de las zonas. Los usos de la fotografía HDR son variados. De hecho, existen varios detractores de la técnica, pues se dice que es demasiado evidente. De hecho, incluso un ojo inexperto se dará cuenta del procesado, pero como dijimos, depende del gusto y del buen gusto para usarlo. Esta técnica no se puede usar en cualquier situación, sino que dependemos de estas condiciones especiales de iluminación que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, durante los días nublados, para poder mostrar todo el detalle de las nubes que no se puede ver de otra forma, a menos que renunciemos al detalle en otra zona de la imagen. En la fotografía de interiores, para evitar la necesidad del flash y obviamente en la fotografía nocturna. ¿Cómo se logra? Para poder formar una imagen a través de la técnica HDR, necesitamos hacer varias tomas de una misma escena, usando la misma apertura, preferentemente con un trípode. Lo único que cambiará entre una toma y la otra es el valor del tiempo de exposición. Se necesitan por lo menos 3 exposiciones para formar una imagen HDR. Una a velocidad alta, para fotografiar el detalle de las zonas iluminadas. Una a velocidad normal y otra a velocidad lenta, para las sombras y las zonas oscuras de la imagen. La técnica HDR combina estas imágenes en una única toma como equilibrio de luces y sombras a través de software especial.
Los programas que se usan habitualmente en la edición son Photoshop y otros más específicos como Photomatix y Artiser HDR. Cuando estamos usando Photoshop, que es en definitiva el programa más popular, se tiene que abrir la imagen, indicar los datos de exposición, condiciones de sensibilidad ISO, velocidad de obturación, apertura de diafragma o indicar el ajuste de niveles de exposición, ajuste de la exposición, ajustar el histograma y realizar la conversión de HDR. El HDR es algo muy interesante como para aprender, pero no siempre se puede hacer, por lo que tendremos que evaluar antes de pensar qué podremos editar y cambiar todo en postproducción. Bueno, entonces a continuación vamos a ver un poquito estas fotos. Estas fotos acá tenemos acá un nivel de exposición muy elevado, o sea, más iluminado, ¿cierto? La exposición de iluminación de compensación de luz aquí está bastante quemadito. Vemos el cielo, cómo se ve todo sobreiluminado, sobreexpuesto y los demás detalles, pero pues tenemos luces altas en todos los puntos. Luego aquí tenemos una imagen pues normal, con una exposición normal, y luego aquí tenemos una bien oscurita, subexpuesta, para obtener todos los detalles de las sombras más en detalle. Y bueno, la mezcla de estas tres es aquí todo lo que sería el tono del mapeado HDR. Sucesivamente vamos a tener algo así, ¿cierto? Pero esto es un postprocesado donde qué vamos a hacer para lograr tener el mar de este color. Por ejemplo, miren acá el mar aquí y el mar aquí, pues tenemos que hacer una máscara aquí, ¿cierto? Aquí ya tenemos pues unos niveles bastante interesantes, ¿cierto? Miren, pero entonces por ejemplo miren acá ya lo han trabajado, le pusieron acá el logo de Klaus Hermann, ¿cierto? Luego aquí han hecho una máscara sobre toda esta zona para hacer un tratamiento de color. Normalmente sobre esa máscara uno pone un color que haga el contraste del color. Por ejemplo, aquí le pusieron un verde, aquí lo podemos notar en este reflejo, y ese verde contrasta ese azul y lo que hace es resaltar esos colores y nos da esa fotografía así tan increíble. De igual manera, en esta parte aquí del cielo, miren, si podemos ver acá, esto está detallado acá, todo esto está tratado. Entonces lo mismo aquí hicieron, qué cosa, pues pusieron una máscara y se aplicó otro color, como por ejemplo puede ser un amarillo o un color un poquito más que le dé resalte, y los otros colores pues ya se ajustan también ahí. Aquí tenemos otro ejemplo, miren, la Torre Eiffel, donde tenemos la exposición sobreexpuesta, la exposición neutra y la subexpuesta. La unión de todas estas, pues miren lo que nos da, miren los detalles acá de cada cosa, bastante interesante. Y aquí tenemos por ejemplo un paisaje, un antes y un después. Entonces aquí tenemos un nivel de detalle pues bastante interesante. Tenemos otro ejemplo, miren acá cómo se ve todo con este detalle. Aquí tenemos las tres fotografías y luego aquí tenemos el resultado. Vean los colores acá como sobresalen bastante. En esta que es la foto normal, pues miren acá cómo se ven. Entonces también tiene un poquito de postproducción, ¿no? Para aumentar un poquito de cosas. Bueno, de igual manera aquí tenemos, entonces yo traté de simular, miren, aquí tenemos la fotografía neutra, tenemos la fotografía subexpuesta y tenemos la fotografía sobreexpuesta. Entonces vamos a ver rápidamente, voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ver rápidamente un videito en YouTube donde nos muestran también cómo hacer con el teléfono celular o con una cámara reflex, cómo realizar pues el procedimiento también para hacer HDR. Vamos a ver acá con la pestaña de Chrome, vamos a ver este pedacito de video que encontré bien explicado sobre YouTube,
sobre todo para que vean los ejemplos de las cámaras y de la cámara y del teléfono. Estudio de pruebas, podríamos decir, y verán que tengo un escenario bastante simple armado para mostrarles el HDR. Hice algo bastante evidente, verán que en este caso tengo una luz de fondo bien fuerte y en esa luz de fondo tengo un trompo que es simplemente una textura para que puedan ver colores, y en la parte delantera, no iluminado por esa luz, tengo un autito. Supongamos que en este caso yo quiero sacar una imagen en la cual el auto que tengo adelante casi en las sombras se vea bien, es decir, con sus colores reales y bien iluminado, con una buena exposición a ese auto, y al mismo tiempo el trompo que tengo de fondo también quiero que se vea bien. Si yo capturo una sola imagen y expongo para el trompo que tengo de fondo, el auto de adelante no se va a ver. Y lo mismo si hago al revés, si expongo mi imagen para el auto de adelante, el trompo del fondo se va a ver muy blanco y no se va a ver. Entonces lo que tengo que hacer acá claramente es usar HDR. En este caso voy a estar sacando 3 exposiciones, 3 imágenes. Los ajustes que van a tener que usar en su cámara, la verdad no se los puedo decir porque varían muchísimo entre situación y situación. No es lo mismo si están en la calle que si están en un interior, por ejemplo. Pero sin embargo la técnica HDR sigue siendo la misma. Lo que van a tener que hacer como recomendación es mantener en las 3 imágenes o 3 exposiciones el mismo ISO, apertura y foco en las imágenes, así son iguales. Si ustedes cambian el ISO probablemente tengan algunos problemas con el ruido que agrega. Algunas cámaras tienen una función que se llama bracketing, que directamente configuramos las 3 imágenes con las 3 exposiciones, le decimos quiero sacar 3 fotos con una diferencia de 2 puntos de exposición entre una y automáticamente la imagen saca 3 imágenes con las 3 exposiciones. Sin embargo, esta cámara que estoy usando ahora no tiene esa funcionalidad, así que lo que voy a tener que hacer es cambiar la velocidad de obturación para modificar las exposiciones a mano. Entonces lo primero que voy a hacer es sacar mi exposición neutra, que sería la del medio, en una velocidad de obturación de 1 en 50 y directamente capturo la imagen. Esta es la imagen en la cual se vería más o menos bien el auto y más o menos bien lo que tengo de fondo. Lo que voy a hacer para la siguiente exposición es bajar un poco la velocidad de obturación, en este caso 2 puntos, capturar otra imagen, y en esta imagen el fondo se debería ver más quemado y el auto que tengo adelante se debería ver mejor. Y para mi tercera y última imagen voy a subir los 2 puntos anteriores y subir 2 puntos más, y en esta se debería ver lo de fondo perfectamente y el auto con mucha sombra. Algo súper clave que por las dudas se los quiero aclarar es que si van a hacer HDR, las 3 exposiciones o las 3 imágenes tienen que tener exactamente la misma composición o composiciones muy iguales, porque si no el resultado final no va a ser el que ustedes esperan. Si tienen un trípode, es la herramienta exacta para este trabajo porque nos asegura que las 3 composiciones van a ser idénticas. Pero si están en una situación donde no tienen uno, que a mí me ha pasado, la verdad simplemente agarren la cámara, saquen la foto con su mano, traten de moverse poco y no va a pasar nada. De todas formas ya les voy a estar mostrando que si hay una pequeña diferencia entre una imagen y otra se puede arreglar en la computadora. Ahora ya tenemos las 3 exposiciones sacadas con nuestra cámara, así que voy a mostrarles cómo sacarlas con el celular. Si tienen un teléfono que tiene un modo profesional o manual de la cámara, o sea que podemos modificar manualmente la velocidad de obturación, usen definitivamente eso y tengan en cuenta lo que les mencioné antes cuando les mostré cómo hacerlo con la cámara de fotos. Pero si su teléfono no tiene controles manuales, no se preocupen que igualmente pueden lograr el efecto usando la compensación de exposición. La compensación de exposición es esa barrita que tenemos por ejemplo en los iPhones haciendo un swipe hacia arriba o hacia abajo, o en los Motorola por ejemplo moviendo el círculo verde, lo que lo bordea, ahí movemos eso. Eso es la compensación de exposición. Entonces supongo que se podrán imaginar que simplemente lo que tendríamos que hacer es poner la exposición al máximo o casi al máximo donde se vea algún detalle en nuestra imagen, en este caso es un poquito más abajo. Capturamos una imagen, después ponemos otra exposición, la intermedia un poquito más baja, capturamos otra imagen y después nuestra exposición súper baja donde ponemos casi abajo de todo y capturamos otra imagen. Y de esa forma así fácilmente ya tenemos nuestras 3 exposiciones capturadas con nuestro celular que podemos pasar a nuestra computadora y procesarlas. Una vez que ya estamos en nuestra computadora y tenemos todas las fotos que acabamos de sacar, ya podemos pasar a procesarlas para tener nuestra imagen HDR. En este caso, para concluir el video, me gustaría mostrarles un ejemplo real de HDR, de algo que me pasó a mí sacando fotos. Por supuesto la situación que acabamos de armar también la podríamos hacer en HDR, no habría ningún problema, pero me parece más divertido o hasta más interesante mostrarles un caso de uso real. Esta imagen que están viendo en pantalla la saqué yo y esta es la imagen final, la armé con HDR. Como verán en esta foto tengo en la parte inferior bicicletas y vereda, en la parte superior algunas copas de árboles y un poco de un edificio, y en el medio tengo algunas personas que están en la sombra y un atardecer. En la vida real, con mis propios ojos, esta imagen se veía fabulosa, tenía un atardecer atrás de las bicicletas. Pero cuando fui a capturar la imagen, claramente necesitaba HDR si quería capturar lo que estaba viendo con mis ojos, porque o me salían bien las bicicletas y el sol no me iba a salir con tanto detalle y colores, o las copas de los árboles en ese caso, o todo lo contrario, me salía muy bien el atardecer con las copas de los árboles y las bicicletas casi ni se iban a ver. Y alguno tal vez me diga, bueno, pero hubiera sacado una foto más o menos bien y después la
postprocesadas hasta que quede bien, pero la verdad es que no es lo mismo. Entonces lo que hice yo fue capturar una imagen neutra, podríamos decir, que como pueden ver no tiene ningún detalle en especial, el sol está más o menos bien y las bicicletas también se ven. Una imagen con 2 puntos de exposición mayor, como pueden ver acá, las bicicletas se ven perfectamente y la vereda también y las personas también, pero el sol se ve muy mal y las copas de los árboles directamente no se ven. Y entonces saqué una imagen con una exposición 2 puntos menor, en la cual directamente no se ven las bicicletas, pero como pueden ver se ve el atardecer y se ven muy bien las copas de los árboles. De esta forma, al combinar estas 3 imágenes, termino con el resultado final que les mostré al principio. Ahora sí, les voy a estar mostrando cómo combinar esas 3 exposiciones para obtener esta imagen HDR. En este caso lo voy a estar haciendo con Photoshop. Personalmente siempre lo hago con Photoshop o con Lightroom porque son las mejores herramientas, a mi opinión, sin tener que descargar un programa de pago específico para hacer HDR. Hay muchísimos software que sirven para combinar imágenes HDR, pero como les digo, en mi experiencia, los más rápidos y con mejores resultados que me resultaron fueron Photoshop y Lightroom. En Photoshop lo que tenemos que hacer tanto en Windows como Mac es ir a donde dice archivo o file, Automate o automatizar, y acá tenemos una opción que dice combinar a HDR Pro. Seleccionamos esta opción, nos abre un recuadro donde tenemos que seleccionar nuestras exposiciones. Y acá tenemos que poner todas las exposiciones que tengamos, es decir, si sacamos 3, ponemos las 3, si sacamos 5, ponemos 5, y si sacamos 7, por supuesto, ponemos las 7. Así que voy a seleccionar mis 3 imágenes. Ahí ya tengo mis 3 imágenes, verán que acá abajo tenemos una opción que dice intentar alinear todas las imágenes para que quede como una sola foto. En este caso la verdad es que yo estaba en la calle y no tenía un trípode, entonces estas fotos las saqué sin un trípode y puede que haya una pequeña diferencia de posición o de composición entre una imagen y la otra. Por lo que Photoshop lo que va a hacer es alinear las 3 imágenes y tal vez las recorte un poquito, pero van a quedar perfectamente alineadas. Por supuesto, si sacaron las imágenes con un trípode, esto no les va a pasar. Así que seleccionamos todo, tocamos OK y va a comenzar a procesar todo. Tengan en cuenta que este proceso, según su computadora y el peso de las imágenes, puede tardar un poco, así que esperen hasta que termine todo y les abra esta pantalla donde personalizan el HDR. En el caso Photoshop hizo una muy buena tarea alineando y recortando las imágenes para que parezcan una sola. Y verán que acá abajo tenemos nuestras 3 imágenes, una que dice más 1,6 de exposición, una de 0,0 que sería de neutral y una de menos 1,97. Lo que voy a hacer ahora simplemente para mostrarles algo es deseleccionar, o sea, sacar de esta composición de HDR mi imagen que tiene el detalle del sol y las copas de los árboles. Observen lo que pasa, deselecciono la imagen, Photoshop la saca del HDR y verán que el sol ahora está como más quemado, más sobreexpuesto. Y acá tenemos el HDR en pura acción, es decir, vemos que cuando le pongo la imagen donde el sol está bien expuesto, se ve bien el sol y las copas de los árboles, y cuando la saco del sol se ve sobreexpuesto y las copas de los árboles se ven bastante menos. Ahora, probablemente viendo esta imagen que tenemos en Photoshop ustedes digan, esto es bastante distinto al resultado final que nos mostraste, y sí, así es. Lo que trata de hacer Photoshop con el HDR es conseguir una imagen bastante flat o plana, es decir, de bajo contraste, pero por supuesto esto lo podemos personalizar. Tenemos algunos presets acá arriba de todo, por supuesto si les sirve alguno lo seleccionan y lo usan, la verdad yo no lo suelo usar. Y después abajo tenemos todas las opciones de personalización avanzadas. Acá les diría que jueguen con el panel de tono y detalles y con el panel inferior donde tenemos algunas opciones como por ejemplo la saturación o las sombras de la imagen. Por supuesto empiecen a tocar opciones hasta que les quede la imagen como a ustedes más les guste. Ahí ya toqué un poco algunos ajustes y tengan en cuenta lo siguiente, en esta instancia la imagen no les tiene que quedar tal cual como ustedes quieren, porque lo que hacen después de tocar estos ajustes básicos sobre el HDR es tocar OK, procesa el HDR y se las abre directamente en Photoshop. Y una vez que la tienen en Photoshop, la combinación de HDR, ocurre la otra parte del proceso o la magia, que es donde ustedes empiezan a personalizar su imagen como más les guste según su estilo. O sea, les repito, en la instancia donde combinan las imágenes HDR, nada más tienen que prestar atención al HDR y no al resultado final de la imagen. Después, cuando la imagen se abre en Photoshop, la terminan de personalizar. Y esta personalización de la imagen, la verdad, ya queda en manos de ustedes porque depende de su gusto y lo que quieran obtener con cada imagen. Por supuesto, una vez que terminaron de juntar las exposiciones de HDR y de personalizar su imagen, la guardan en su computadora y ya está lista para compartir o imprimir. Espero que les haya gustado este video y lo puedan aprovechar. Soy Matías Coan y... Bueno, entonces aquí vimos este ejemplito. Voy a abrir esta imagen en Photoshop, esta neutra, ¿cierto? Y les voy a enseñar también un truquito muy interesante. Entonces, hagan de cuenta que tengo esta imagen acá, ok, y a ver, listo. Tengo esta imagen acá, la voy a desbloquear y voy a duplicarla. Voy a enseñarles un truquito también para obtener, digamos, ese HDR, ¿cierto? Ay, perdón,
Ya, ya cambio de pantalla, esperen un segundito. Listo, entonces voy a compartir pantalla. Bueno, entonces digamos que tengo esta imagen, abrí la imagen neutra, normal, ¿cierto? Y lo que hice fue copiar esta capa, control J y duplico la capa. Voy a esconder esta y ahora ¿qué voy a hacer? Miren, con clic derecho sobre la parte gris de la capa de esta copia de la foto, voy a decirle convertir en objeto inteligente. Listo. Ahí la convertí en objeto inteligente, tenemos el iconito. Ahora voy a dar doble clic aquí sobre la imagen. Listo, ahí entré, miren. Aquí está la pestaña, aquí tenemos una, aquí tenemos dentro del objeto inteligente, ¿cierto? Dentro de un objeto inteligente, por ejemplo, si yo hago ajustes, como por ejemplo, no sé, vamos a hacer una burrada acá. Hago esto, ¿cierto? Aquí todavía no se ha manifestado, ¿cierto? Pero pues tenemos un objeto inteligente ahí que nos sirve para hacer procedimientos. Entonces, seleccionando la capa dentro de objeto inteligente, nos vamos a ir a imagen, le vamos a decir en ajustes y vamos a decirle tonos HDR. Nos dice que se va a mezclar todo, le decimos que sí. Listo. Entonces miren ahí ya viene por defecto y miren cómo nos cambió. Quitemos la previsualización y pues viene ahí por defecto. Entonces aquí, como bien veíamos en el video, podemos trabajar con todos estos elementos. Miren, más gama, menos gama. Si bajamos la gama, vamos a obtener qué cosa. La gama prácticamente es como decir una parte de información de la fotografía que nos va a dar esta tonalidad, y eso va a servir para hacer una compensación de la iluminación. Entonces a mayor gama, mayor compensación de una sobreexposición. Entonces miren acá en tono y detalle, si bajamos el gamma, miren los efectos que obtenemos. Tenemos unos efectos muy interesantes. Entonces digamos que lo dejamos por acá. En la exposición, miren, si bajamos exposición, miren el cambio. Digamos que subimos la exposición detalle, vamos a darle más detalle, miren, mucho más detalle. Entonces miren ahí ese cambio también. Bajémosle un poquito la exposición, listo. Y luego acá sombras, por ejemplo, si le damos un mayor nivel de sombra, de iluminación en la sombra, o menor nivel de iluminación. Entonces miren acá sobre las sombras puedo trabajar y miren cómo empieza a ser. Resaltamos o bajamos las sombras, miren, intensidad. Si le bajamos la intensidad al color, miren, hacemos algo bastante interesante. Vamos que vamos a dejar algo así, y de saturación, si le bajamos todo, pues nos queda en blanco y negro. Si le subimos, pues miren, y aquí tenemos la curva de tonos del histograma. Entonces digamos que yo puedo trabajar acá y poner puntos sobre el histograma, y miren cómo trabajo dentro del histograma. Ven cómo logro tener una cantidad de detalles bastante interesantes. Aquí por ejemplo por defecto, vuelvo otra vez a como estaba por defecto, y por ejemplo si le digo acá fotorrealista de alto contraste, miren, me agrega un efecto bastante interesante, cambia bastante, ¿no? Miren, pasa de ser la fotografía plana, aunque si la foto es muy bonita, pero pasa de ser plana, por lo que tiene unos colores bien bonitos y todo, pero hay puntos donde está plana. Y si le agregamos ya algo así como estos ajustes preestablecidos, pues me va a dar unos efectos muy interesantes. Pero lo suyo es jugar aquí con esta parte, ¿de acuerdo? Aquí tenemos adaptación local, exposición y gama, compensación y iluminaciones, ecualización, bueno. Y lo mismo acá, por ejemplo, lo que podemos hacer es ir y mirar lo que son estos ajustes preestablecidos, y entender cómo funcionan. Miren acá, monocromático de alto contraste,
Miren qué bonito, bastante artístico, ¿cierto? Entonces miren acá la gama cuánto tiene, la exposición cuánto tiene, el detalle cuánto aumenta. Miren, si yo le aumento el detalle, le bajo el detalle, miren, menos detalle, más desenfocado, ¿cierto? Un efecto muy glow, muy bonito. Más detalle, miren, agregamos más grano, si le quitamos detalle le quitamos grano. Aquí lo mismo, miren, en sombra, entonces podemos ajustar la sombra más arriba, pues nos va a dar más rango dinámico de luminosidad a la sombra. Resaltar, miren, entonces podemos agregar un poquito de intensidad y un poquito de color y tenemos unos efectos bastante interesantes. Fotorrealista, miren, tenemos ahí distintos, por ejemplo tenemos acá surrealista, este es Scott 5, miren, bastante interesante, nos da una monocromía en cuanto a tonos muy interesante, que luego se agregan las otras tonalidades, muy chévere. Entonces nos vamos dando cuenta cómo funciona, miren la curva de tonos acá, si yo la cambio, miren, ven cómo vamos cambiando. Entonces digamos que, miren, monocromático artístico, bastante chévere. Se quedó congelada la pantalla, chicos. No, Ah, es que veo en el chat que hay algunos que me dicen que se quedó congelada la pantalla. No sé, de pronto desconectarse los que se les quedó congelada la pantalla porque puede ser la conexión de ustedes. Entonces aquí tenemos, bueno, esto es una medida bastante, o sea, un efectico bastante interesante que nos puede servir para trabajar nuestras fotografías rápidamente. O sea, miren acá, digamos que es un Instagram bastante profesional, un efecto filtros Instagram bastante profesionales porque nos permiten ajustar todo. Si le damos OK, miren, él hace un procesado de la imagen, convirtiendo canal y listo. Aquí tenemos nuestra imagen, ven. Vamos a ajustarla y luego pues podemos hacer distintos ajustes como queramos, ¿cierto? En este caso pues tenemos a ella en primera persona, entonces no es que necesitemos quién sabe qué cosas para ajustarla. Aquí podemos, por ejemplo, un subexponer y miren el subexponer acá como podemos ir añadiendo más elementos. Si pasamos ese subexponer, miren, al tener unas tonalidades, una frecuencia tan fuerte, pues cualquier cosa que hagamos sobre la foto va a resaltar. Miren acá cómo podemos añadir detalles con subexponer. Oscurecemos esta parte y miren. Bueno, digamos que vamos a cerrar un momentito esta y esta, ¿cierto? Y vamos a volver a abrir esta y vamos a trabajarla, vamos a simular el HDR, lo que haríamos con nuestros teléfonos. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle a la imagen, voy a agregarle, por ejemplo, brillo contraste, listo, lo ajustamos acá y vamos a bajarla hasta hacer de cuenta que la estamos subexponiendo, ¿cierto? Es la fotografía que está subexpuesta. Vamos a darle más contraste para que queden esas partes más oscuras, nos interesa todo esto oscuro. Listo, esta está bastante, miren, bastante oscurita para tener muchos de estos detalles de las sombras. Miren, sombras, sobre todo esta parte es lo que nos va a dar acá, estas partes acá, muchos de estos detalles. Entonces vamos a guardar esta como, vamos a ir acá y le vamos a decir en un formato JPG. Listo, entonces le vamos a decir con esta, la subexpuesta. Le decimos que sí, ok, la guardamos.
Ahora vean, este ajuste es bueno hacerlo, pero pues manteniendo este ajuste acá de brillo contraste, ¿no? Ahora vamos a hacer el contrario, miren, vamos a decirle que vamos a darle el máximo posible de iluminación. Vamos a aumentarle todavía más. Entonces, exposición, agreguemos la exposición y lo mismo, miren, el máximo posible ahí, que no se vaya saliendo, ya que no se noten detalles. Ok. Entonces, eh, ahí tenemos esta y luego la vamos a guardar también. Vamos a darle aquí exposición. A ver, aumentemos ahí la exposición, que no se pierdan detalles. Listo. Ahora vamos a guardar esta. Vamos a guardarla aquí, JPG. Y le vamos a decir entonces que va a ser la más expuesta. Listo. Ok. Y tenemos, ahora ya podemos quitar todo esto, ¿cierto? Y tenemos nuestra foto neutra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta la vamos a cerrar, le decimos que no. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento del HDR? A ver, este videito de este chico que hizo el tutorial mostraba todos los teléfonos de ustedes tienen esa capacidad dentro de las cámaras de aumentar o disminuir la compensación de exposición, se llama eso. Por ejemplo, yo tengo Open Camera, ¿cierto? Es un programa gratuito y en él yo tengo, por ejemplo, la compensación de la exposición. Se puede bajar, ¿cierto? Open Camera, y se puede dejar súper oscurito. También tienen algunos sistemas para hacer HDR. Por ejemplo, en el HDR, si lo activamos, él nos va a decir el modo HDR es para tomar unas tomas con una gran variación de brillo. Funciona tomando múltiples tomas con diferentes exposiciones y combinándolas para crear la imagen final. Tenga en cuenta que el HDR no es adecuado para escenas con movimiento rápido y puede dar como resultado una reproducción de colores menos precisa. Tomar fotos en HDR será más lento. Entonces uno puede activar en el mismo teléfono ese sistema del HDR. Entonces si uno va y hace las capturas, pues el teléfono en automático prácticamente que le monta a uno el HDR, hace todas las capturas y todo. Pero si nosotros vamos y lo ajustamos, pues el teléfono hace los ajustes, pero nosotros también podemos pues llevarlo a hacer nosotros esos ajustes. Entonces se le puede ajustar la compensación, se le puede ajustar todo para oscurecerlo bastante bien. Si en vez lo dejamos ahí como un método normal, ¿cierto? Entonces podemos jugar con eso, pero pues podemos simularla un poquito, vamos a simularla. Entonces ya hicimos ese cambio de fotografías. De todas maneras recuerden, cuando hagan con el teléfono, dejan muy subexpuesta una en tono normal y una en tono muy, o sea, en una exposición normal y otra en una exposición muy elevada. Es mejor tomar primero la exposición normal y luego bajar el tono, o sea, la exposición y luego aumentarlo. Entonces aquí en archivo vamos a automatizar, ¿cierto? Y en automatizar vamos a combinar para HDR Pro. Listo. Entonces aquí nos sale este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo nos va a decir que quiere usar un archivo, una carpeta, entonces le vamos a decir explorar. Y nos vamos a encontrar acá con las tres fotos. Vamos a seleccionar las tres. Le decimos aceptar. Si lo han hecho sin trípode y se han movido un poquitico, pues uno le puede decir acá intentar alinear automáticamente las imágenes de origen. Entonces al hacer esto, pues prácticamente lo que hacemos es que le estamos diciendo que trate de alinearlas, que nos quede todas un poquito como más en eje. Entonces acá le decimos ok, tenemos nuestras tres fotos, listo, él empieza a procesar ahí, a trabajar, las importa aquí, miren. Listo, y nos saca este
esta configuración de la compensación de la exposición. Entonces nosotros tenemos dos opciones, podemos decirle toda se le hizo 100, la apertura de diafragma es mejor dejarla ahí quieta, ¿cierto? Entonces esta es la foto neutra, podemos decirle foto neutra, por ejemplo 1.60, ¿cierto? O inclusive 1.125, pero mejor dejémosla en 1.60. Entonces le dejamos esta y decimos listo, o podemos darle acá la exposición, ven, 0, o le podemos decir -1, o le podemos dar aquí todo lo que queramos, pero entonces dejémosla por ejemplo acá y dejamos en 1.60 la foto neutra. Vamos a la siguiente y le vamos a decir por ejemplo tiempo de exposición, y le vamos a decir que estábamos haciendo un tiempo de exposición mucho más rápido, ¿cierto? Entonces aquí nos vamos y le vamos a decir que por ejemplo 1000, o no mentiras, estábamos en esta, vamos a mirar acá 1.60, y para obtener una 1.60 vamos a hacer 1.500, regla de reciprocidad. Y luego en esta otra, ¿cierto? Que es la más expuesta, entonces teníamos 1.500, que es el doble de stops, o sea el cuádruple. Vamos a bajar y le vamos a decir lo mismo, dejamos 2, 1/8 tiempo de exposición. Ok, listo. Entonces miren, acá trabaja y hace todo el procesado. Entonces tenemos los tres canales para trabajar y se nos abre lo mismo que teníamos en el otro, ¿ven? Pero tenemos la base. Entonces aquí tenemos tono y detalle, y lo mismo, aquí tenemos esos ajustes preestablecidos, miren. Foto realista con alto contraste, miren lo que nos saca ahora. Nos saca mucho más definido con el HDR. Pero lo interesante es que nosotros trabajemos esto acá. Tono y detalle, entonces miren, por ejemplo, le vamos a decir acá gama, o le bajamos la gama. Bajémosle más la gama para obtener más tonalidades, miren. Ven que el blanco, cuando disparamos la gama, el blanco se dispara también. Entonces miren, ajustamos esa gama. Exposición, miren, podemos aumentarla, bajarla, digámosle que vamos a hacerle así, vamos a darle más detalle, miren cuando le hago. Entonces trabaja sobre el nivel, el canal que estamos haciendo, ¿cierto? Sobre el canal, si yo le doy más detalle, pues él va a buscar las diferencias entre las exposiciones. Miren, si yo desactivo esta acá, miren cómo me queda. Si la activo, miren cómo me aplica los detalles de las altas luces. Si lo quito con las bajas luces, no me hace muchísimo porque está tomando es realmente las bajas luces. Si quito la neutra, miren lo que pasa, ¿ven? Entonces ahora vamos sobre el avanzado. Por ejemplo, vamos con las sombras, le decimos aumente el brillo de las sombras, no, vamos a bajarlo, ¿cierto? Vamos a bajarle un poquito de exposición, miren, y luego vamos a decirle por ejemplo acá iluminación. Entonces miren, si subimos la iluminación nos da más iluminación, pero si ven, si se fijan que aumentamos la iluminación y no nos deja atrás, o sea, nos ilumina lo de atrás, más esto todavía sigue definido, miren. Intensidad, miren, podemos bajarle la intensidad de la saturación, y miren qué interesante. Vamos acá, bajemos saturación, aumentemos, ok. Entonces tenemos algo bien interesante. Luego vamos acá sobre las curvas, miren. Trabajando sobre las curvas, también tenemos un buen manejo, miren. Con el historiograma. Si aumentamos, miren cómo me aumenta la luminosidad de fondo del gamma. Si bajamos, miren cómo lleno de negros. Y aquí aumentemos, miren qué interesante. ¿Qué tal les parece? Interesante, ¿cierto? Entonces vamos a dejarla en algo más bien balanceadito así, miren. Y ahí tenemos una imagen que puede pasar bastante bien. Le decimos OK y nos crea ese archivo HDR. Ahí está procesándolo. Listo, miren. Entonces
ahí hicimos una simulación, ¿cierto? Haciéndolo realmente con el teléfono o con la cámara, todos lo pueden hacer con los teléfonos que tienen y todos lo pueden hacer con las cámaras que tengan también. Entonces les queda un efecto bastante interesante. Vamos a buscar ahora, por ejemplo, vamos a buscar un paisaje. Busquemos, por ejemplo, Puerto. Listo, entonces una zona portuaria, vamos a buscar ahí, por ejemplo. Vamos a buscar una imagen bonita. Busquemos Río de Janeiro. Listo, entonces vean acá, por ejemplo, tenemos una, a ver si tiene buena resolución, 980 por 602. Bueno, digamos que sí sería chévere, pero haría falta pues más resolución para que no se vea tan pixelada para hacer esta prueba. Vamos a probar con esta. Listo, entonces guardemos esta imagen. Guardémosla como neutra de una vez. Ok. Listo, ya tenemos esta aquí. Bueno, entonces vamos a abrirla también aquí para trabajarla. Entonces miren, la abrimos, ¿cierto? Y primero probemos a hacer lo que habíamos hecho antes. Duplico, convierto en objeto inteligente. Aunque si esta imagen ya está retocada, chicos, miren que aquí tiene retoques. Esto aquí es un retoque, esto acá es otro retoque, esto es otro retoque, otro retoque. Ya tiene sus retoques, pero son muy suavecitos. O sea, aquí podemos aumentar todo esto acá, darle más énfasis al mar, aunque si es un trabajo arduo, ¿cierto? Miren, aquí a seleccionar todo esto y aumentar con una capa verde, por ejemplo. Entonces miren, entonces convertámoslo en objeto inteligente. Listo, y vamos dentro del objeto inteligente y vamos a decirle en imagen ajustes tonos HDR. Listo. Entonces miren ahí cómo cambia, nos aumenta la luminosidad, ¿cierto? Digámosle que bajemos la exposición un poquito, miren las nubes cómo nos cambian, miren aquí cómo queda chévere. Podemos decirle sombras, entonces le decimos las sombras, miren que le dé más énfasis a las sombras acá, cómo cambian esta zona. Miren, resaltar, resaltamos esto y miren, saturación, más saturación o menos saturación, démosle más saturación, exposición, miren, dejémosla ahí, listo. Entonces traemos un trabajito ya más o menos hecho, ¿cierto? Igual podemos venir otra vez acá y darle también, miren, imagen, ajuste. Si no quedamos muy satisfechos, vamos a decirle control Z, listo. Aquí tenemos la imagen, entonces vamos a imagen y ajustes, tonos HDR. Listo, por ejemplo, miren con los apliques fotorrealista alto contraste, miren, se pierde completamente, ¿cierto? Anochecer urbano, ven, no es que funcione todo el tiempo con estos preajustes. Ven, nos da una sobreexposición, entonces por defecto, y en ese por defecto entonces aumentamos detalles, miren, aquí ya se nota la pixelación, por lo que no es de muy buena, pero miren ya las coloraciones, miren cómo empieza a trabajarse, miren las nubes. Entonces detalle, si bajamos detalle, miren cómo se ve más suavizado, por lo que es una foto con baja resolución. Si suavizamos, pues se va a ver menos pixelado porque se ve todo más suavizado. Si aumentamos el detalle, que es lo chévere de la fotografía en HDR, pues vamos a sacar todos los detalles y ahí pues vienen fuera estos defecticos de la falta de, miren, resaltar, o le damos acá, miren, entonces un resaltar nos resalta.
Aquí sacamos estas gamas de colores. Miren cómo sobresalen las ondas, las olas. Aquí casi ni se ven, aquí resaltan muchísimo. Saturación, podemos decirle vamos a bajarle un poquito la saturación y vamos a subirle la intensidad, miren. Vamos a darle aquí el histograma. Miren, trabajamos elementos determinados. Listo. Entonces digámosle ahí, por ejemplo, que procese la imagen. Entonces ya tenemos esta imagen. ¿Qué hacemos? La duplicamos, escondemos esta y luego aquí, por ejemplo, bueno, dejémosla activa a esta. Vamos a decirle, por ejemplo, que nos cree una máscara aquí, ¿cierto? Y luego vamos a aplicar, por ejemplo, también vamos a crear una nueva capa y vamos a llenar con el bote de pintura. Vamos, por ejemplo, con un azul. Vamos a empezar con el azul a ver qué nos trae como tonalidad. Llenamos con el azul y lo mismo con Alt apretado sobre la máscara de recorte. Vamos a hacer directamente con transparencia. Creamos una máscara directamente con transparencia. Miren, aquí la tenemos. ¿Ven? Le vamos a decir a este, por ejemplo, multiplicar, y vamos a empezar, como está en transparencia, con nuestro pincel y con el color blanco. A ver, pincel. Listo. Seleccionamos un pincel más o menos así, con un tamaño así, suave, pequeñito, para ver el cambio. Y luego le vamos a decir entonces en blanco para que se vea ese efecto. Entonces aquí empezamos y bueno, este está en multiplicar, se ve demasiado, miren. Vamos a decirle acá en diferencia. Miren cómo nos va cambiando, ven, ahí dejamos ver el color con ese azul. Vamos con luz intensa, miren. Entonces, por ejemplo, en esta parte del mar no funciona tan bien, ven, y aquí pues se deja ver demasiado ese azul, cierto. Entonces vamos a probar con otro color más suave. Por ejemplo, vamos con una gama así, y mejor en vez de ese vamos a probar, por ejemplo, un amarillito así, y vamos a decirle entonces diferencia. Por ejemplo, vamos aquí y podemos ir aplicando un filtro, cierto. Vamos a cambiar de color hasta que encontremos el color que queremos y que nos sirva bastante. Por ejemplo, vamos aquí sobre un verdecito, vamos probando con todos estos. Por ejemplo, restar, vamos aquí, vamos probando, miren, con restar. Vamos a probar acá, por ejemplo, con sobreponer color, miren, empezamos a darle un sobreponer color y miren acá como con los colores podemos ir jugando con las máscaras. Miren acá todo esto que se ve así oscurecido lo estamos resaltando, miren el cielo como lo empezamos a resaltar. Es cuestión de que ustedes vayan haciendo esos ajustes de retoque. Miren las nubes, ¿ven? Y vuelvo a repetir para que lo vean, miren. Una vez que ya hemos recuperado esa zona que nos interesa, por ejemplo, miren acá, ¿qué hacemos? Podemos decir, bueno, voy a ver cómo funciona con otro color. Por ejemplo, ahí tenemos un verde, el verde nos da esa variación. Vamos sobre un amarillo y le decimos entonces sobre este que nos dé el amarillo. Y miren el amarillo, ¿cierto? Vamos sobre un rojo, ¿cierto?
Vamos ahora sobre un azulito así, muy tenue. Miren ahí los cambios que nos hace. Entonces acá le decimos, miren, vamos a reajustar. Vamos de nuevo entonces sobre un verde que nos da una buena, con un buen contraste. Miren ahí vamos buscando el tono que más nos interese. Listo. Ahí es probar, podemos borrar esta capa. Listo. Y vamos a crear otra capa de nuevo. Le damos por ejemplo acá bote de pintura. Vamos a trabajar sobre un tonito así, muy suave. Le decimos que le dé color. Creamos con Alt la máscara en transparencia, máscara de recorte en transparencia. Listo. Y por ejemplo, si queremos ver el efecto que hace, podemos decirle, por ejemplo, en vez de crear la máscara con la transparencia, podemos crearla directamente así, ¿cierto? Aquí. Y ver cómo se aplica el tono, miren, sobre la imagen. Hicimos acá un verde así, multiplicar que me resalta. Veamos superponer, miren que me resalta que no. Mezcla definida. Exclusión, miren. Luz suave. Hacemos comparaciones, ¿cierto? Pero pues esta imagen está muy bajita de resolución. Vamos aquí por ejemplo restar, miren. Subexponer color. Subexponer lineal. Multiplicar. Multiplicar muchas veces nos ayuda muchísimo con algunos tonos un poco, por ejemplo si le ponemos negro, miren, el multiplicar nos quita todo ahí, ¿cierto? Pero si ponemos un blanco, a ver qué pasa, no nos resalta, ¿cierto? Entonces en multiplicar siempre es importante utilizar tonos de colores suaves, miren. Le damos así, vamos a ver qué nos va cambiando. En exclusión, luz intensa, miren, una luz intensa nos corrige esas nubes. Si queremos aumentar el efecto, vamos aquí, miren. Entonces el cielo siempre con un verdecito, así. Listo, y vamos por ejemplo, en exclusión, no. Saturación, miren. ¿Cómo podemos dar énfasis? Lo que pasa es que lo que les digo acá, esta foto tiene muy mala resolución. Vamos a buscar otra fotico más interesante, que tenga más resolución. Vamos a buscar entonces sobre píxeles. Listo. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, una isla. Ok. Esta, por ejemplo, está chévere, pero quiero que vean el cielo un poquito. Está bonita. Esta ya está retocada. Esta también. Esta también. Si ven muchos de estos efectos, esto es en Italia, yo he estado acá. Miren que muchas de estas fotos ya tienen aplicados estos efectos, ¿sí ven? Por eso es que son tan increíbles. Uno dice, wow, qué fotografías. La mayoría, miren, tiene esos retoques. Miren esta. Se dan cuenta el poder del HDR en el montaje. Muchas de estas tienen ese efecto. Esta, por ejemplo, está más planita, miren. Digamos que descarguemos esta. Ok. Listo. Ahora vamos a abrirla. Vamos a decirle acá a abrir. Esta tiene buena resolución. Listo.
Entonces lo mismo, si trabajamos vamos a hacer ese efectico rápido para no sacar una y la otra, sino simplemente vamos a decirle a esta crear objeto inteligente. Ok, entramos en esta, vamos a imagen, vamos a ajustes, tonos HDR. Ok, miren ya directamente como nos da un detalle en el altísimo. Entonces miren acá, exposición, más o menos exposición, la gama, miren el detalle, aumentemos el detalle, miren cómo nos cambia con más detalle, miren, se ve súper interesante. Bajémosle un poquito la exposición, miren la diferencia. Sombras, miren, le damos más énfasis a las sombras o menos, miren, damos más énfasis, resaltar, miren, resaltamos el cielo, miren, aquí lo quitamos, resaltamos. Intensidad, le damos mayor o menor intensidad a la luminosidad, miren, así parece una foto de Vietnam, así parece una foto de las que vimos ahora trabajadísimas en píxeles. Saturación, le bajamos un poquito para que no se vea exagerado y trabajamos aquí un poquito. Miren, ajustamos un poco acá y damos una buena tonalidad, miren, antes, después le damos OK. Ese melo de Brandon me hace reír, melo melo, me suena melo melo de melón. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra imagen, lo mismo la podemos duplicar, ¿cierto? Ahí la tenemos y podemos crear otra capa, creamos otra capa y lo mismo, entonces creemos con Alt directamente una máscara de recorte con transparencia. Si aplicamos Alt y creamos la máscara, no la crea con transparencia apretando Alt. Si no apretamos Alt, pues no la hace con transparencia, sino que queda sin transparencia y damos la transparencia gradualmente. Pero yo quiero toda con transparencia para aplicar acá algún filtro. Vamos sobre este verde, a ver, listo. Tenemos este verde y venimos acá con el pincel blanco y vamos a empezar a aportarle a ver qué pasa con esos colores. Le vamos a decir aquí también, por ejemplo, luz fuerte como método de multiplicar y miren cómo empiezo a cambiarle ese color al cielo y darle todavía un ámbito más interesante. Miren cómo reflejo todo acá. Miren ese azul como se tiñe, al igual que acá, miren el mar, ven, con ese verde, con multiplicar. Hagamos el ejemplo acá en este pedacito de cielo. Ok, vamos a cambiarle por ejemplo el color. Vamos a darle otro color acá para ver cómo nos trabaja. Vamos a darle una tonalidad así y miren, vamos a darle una tonalidad distinta, más oscuro por ejemplo, y miren aquí cómo recuperamos. Estoy dibujando donde no es, aquí. Y esto pues cuando uno hace un retoque de estos es cuestión de
darle algunos parámetros. Primero hace uno acá este ajuste, luego acá también, miren, llenamos el cielo y luego vamos y quitamos de encima las palmeritas el restante de color, ¿cierto? Probemos con un multiplicar, miren cómo me oscurece. Luz fuerte, mezcla definida, miren qué raro me hace. Luz intensa, ven. Diferencia, miren acá cómo hacemos esto de película de terror. Volvimos todo un huracán. Entonces es cuestión de que coloren, porque de todas maneras el HDR tiene un rango dinámico que nos aumenta mucho, ¿cierto? Pero de todas maneras tenemos que colorar un poco la foto. Por ejemplo acá, saturación, miren, me da más saturación, menos saturación, miren. Vamos colorando todo, saturación, luminosidad, miren, me da al contrario, color, miren. Restar, exclusión, diferencia, perdón, exclusión, mezcla definida, luz focal, luz lineal, luz intensa. Entonces es luz suave, miren, es definir un color, porque aquí también estamos trabajando con el color, entonces para irle dando esa coloración bien chévere. Bote de pintura, y miren cómo cambia cada elemento. Bueno, ¿qué tal, chicos? Entonces se puede trabajar bien chévere, ¿cierto? Todos estos elementos, al igual que acá, miren, tenemos esta foto ya trabajado el HDR, ¿cierto? Entonces también podemos trabajarlo este acá, por ejemplo, miren, desbloqueamos, duplicamos, eh, creamos una capa nueva con transparencia, le damos un color, por ejemplo un gris así, se lo aplicamos y aquí empezamos sobre la máscara con un pincel, miren, a revelar. Entonces aquí tenemos, bueno, no tengo ningún efecto, démosle por ejemplo luz suave y miren, con luz suave, con un gris, si le aplicamos un gris neutro, tenemos que, si yo le aplico, si tenemos 256, ¿cierto? ¿Cómo hacer un gris neutro? Ustedes saben cómo hacer un gris neutro, esto en un futuro les será muy útil. Si la tonalidad de colores son 256, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? 256 dividido en 2 me da 128. Entonces, para sacar un gris neutro, yo tengo que decirle 128, 128, 128. Esto es un gris neutro, absolutamente neutro. ¿Listo? Vamos a aplicarlo acá. Miren, gris neutro. Y no nos da ninguna tonalidad. ¿Sí ven lo interesante? Este gris neutro, grábenselo muy bien, porque en fotografía, al que le interese la fotografía, este gris neutro será muy importante en sus trayectorias como fotógrafos para hacer ajustes de color y cosas varias. Miren, gris medio, gris oscuro, negro por defecto, gris medio, miren, ahí ajustamos estos colores en Photoshop, son para que nuestra vista no se cansen. Entonces miren acá, si vamos a aplicar otro color, entonces démosle por ejemplo un tono un poco rojito, ahí, luz Profe, suave, perdón, ¿y en CYMK cómo sería? en CMYK. Sí, señor. Tocaría cambiar el documento a CMYK. Entonces acá en imagen, modo, ¿cierto? Pues que el gris neutro de todas maneras, miren, intentemos sacarlo, pero es que el gris neutro sobre todo eh, se logra en RGB. Miren, vamos acá a buscar, aquí tenemos el CMYK.
vamos a averiguar acá las cifras, porque miren, acá le podemos decir con RGB, ¿cierto? 128, 128, 128. ¿Listo? Entonces un gris neutro en CMYK sería cian 58%, magenta 47%, amarillo 47%, negro 0. ¿Ven qué sencillo es averiguar los colores? No tiene nada que ver con estas escalas, ¿cierto? Porque es que estas son las escalas de los valores reales sobre lo que estamos trabajando, que es el digital. Entonces vamos a volver aquí a cambiar nuestro pastel CMYK y vamos a volverlo otra vez RGB. Con gusto. Entonces en modo RGB, ahí lo tenemos. Vamos aquí entonces sobre esta y vamos a buscar este colorcito aquí que le dimos. Miren cómo coloro con una luz suave. Y miren cómo le di ese tono ahí solamente con la máscara. Vamos aquí a trabajarle, miren. Démosle un poquito acá, miren. Entonces, el HDR no es solamente decir, vamos por arte de magia y vamos a hacer alguna cosa y ya. No, el HDR es también colorar la imagen. Aumentamos el detalle, aumentamos el rango dinámico que son las sombras, las luces, y en la clave alta, la clave baja. Y eso nos va a dar ¿qué cosa? Nos va a dar una definición específica, pero luego la coloración es lo que realmente nos va a dar ese HDR, esas imágenes impactantes, ¿cierto? Eso que realmente nos va a decir, oiga, esa foto está interesante. Entonces es como para sacar, si algún día tienen que hacer unas fotos raras o están haciendo algo artístico, jueguen un poquito con el HDR para salir de la monotonía del color, ¿cierto? Porque les va a disparar todo a un 300%. Miren acá cómo reacciona este sombrero con el tono de los HDR y con esta tonalidad, miren. ¿Ven? Se queda una cosa súper interesante porque miren cómo dándole una tonalidad me cambia, y una vez que tengo ya coloreado todo puedo ir y cambiar tonalidades. Tienen que ser muy acorde, ¿no? Recuerden contrastar colores con algunos colores, contrastar azules con verdes, verdes con amarillos, ¿cierto? Lo que serían filtros también en fotografía. Yo cuando estoy tomando una fotografía eh, con una cámara normal, pues una reflex, yo tengo mis filtricos, por ejemplo, amarillos, verdes, azul, rojo, y así, para darle pues énfasis a los distintos lugares donde esté fotografiando. Si quiero dar énfasis, por ejemplo, a, a qué, al tema de un paisaje, pues voy a poner un filtro de color amarillo, ¿cierto? Ese filtro amarillo pues me va a resaltar mucho más el verde del paisaje y no se va a ver tan plano como muchas veces se ven las fotografías. Miren, aquí le dimos esta coloración al sombrero, miren, sobresalta todavía más, ¿cierto? Entonces vamos a cambiarle, bueno, aquí podemos trabajar en fases. Digamos que ella ya aparece ahí un poquito rara, entonces le quitamos todo esto de aquí de la cara y de esta parte y vamos a dar otra coloración sobre la piel. Pero miren el sombrero, qué interesante, ya sobresale, inclusive sobre el cabello se puede trabajar y sobre los labios, depende de acuerdo a la carnación. Sobre la piel no, porque se ve extraño, pero miren ese contraste ya del sombrero que acabo de colorear con algo tan sencillo. Con ese tono vamos a quitarle sobre los dedos también y vamos a trabajar otra tonalidad más interesante. Entonces aquí ya trabajamos esta, miren, por ejemplo sobre los labios sí podemos darle una tonalidad y miren cómo se resalta el color. ¿Ven? El cabello también, miren. Miren qué chévere, darle una tonalidad así. Resalta y es una coloración interesantísima, ¿cierto? Estamos sacando de contexto absolutamente lo que estaba tan plano.
y pues se deja colorear muy fácilmente, ¿ven? Miren entonces qué chévere. Entonces recuerden, el HDR principalmente nos va a brindar un- una gama dinámica, un rango dinámico más alto para sobresaltar las cosas, para hacerlas más intensas, por decir así. Pero no nos va a hacer la coloración que queremos solito. Tenemos que hacerlo por medio de estas distintas capas que son bastante eficaces y no nos come tantísimo tiempo. Ustedes también imagínense en trabajar unos tonos más neutros, más en blanco y negro, y darle algún tipo de coloración a algunas partes, pues va a quedar súper chévere, ¿cierto? Miren, ahí tenemos, listo. Hay que tener cuidado ahí en ese pedacito, pero bueno. Miren, sin, con, ¿cómo la prefieren? ¿Sin o con? Aquí tenemos la imagen. Miren, resalta bastante, ¿cierto? Miren, le da un punto bastante interesante. Si por ejemplo vamos a cambiarle el color acá, vamos a ponerlo eh, así, un fucsia de estos, y lo llenémoslo acá. Miren, vamos sobre uno más claro. Miren cómo cambia, ya se pierde todo el efecto. Vamos uno bien oscuro. Miren, damos unos cambios súper interesantes, ¿no? Si vamos en vez de la luz suave, una luz fuerte, ya se pierde el efecto y nos sobresale una serie de elementos que decimos, bueno, cambiamos y podemos corregir, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, vamos a corregir esto acá, estas partes, miren, porque parece un poco el guasón. Entonces aquí le decimos, miren, vamos sobre el color negro y corregimos esto, miren, le damos más precisión, quitamos de las manos. Vean, entonces es trabajar en manera más definida, ¿no? Miren qué bonito. A mí me parece interesantísimo así. Puede funcionar. Y puedo hacer muchas capas. O sea, yo tengo acá esta. Y por ejemplo, yo puedo decirle a esto aquí. Voy a agrandar el tamaño del pincel. Voy a quitar ese del el tono del sombrero, ¿cierto? Aunque el sombrero es lo que queda chévere así. Pero vamos a darle otra tonalidad al sombrero. Miren cómo cambia. Vamos a colorear el sombrero con otra tonalidad. Entonces ustedes piensen que en un paisaje realizar lo mismo, así en este sentido, es muy interesante. Esto acá por ejemplo, miren, es ajustar un poquito de esto. Estas punticas acá quedaron muy a la loca. Listo. Esto por ejemplo aquí lo corregimos, miren el cabello. Listo. Bueno chicos, yo creo que bueno, ya les transmití el concepto. Eh, Nada, pues yo creo que ya con esto podemos concluir nuestra clase. Entonces ya llegamos al final de nuestras clases de fotografía con esto de la imagen HDR. Concluimos nuestro curso de fotografía. Recuerden que pues veremos si este próximo semestre puedo realizar esos 2 o 3 clases para hacer estos talleres presenciales, uno en estudio, uno no sé en la hacienda, otro por ahí en la ciudad, para realizar mmm, una metodología más completa, ¿de acuerdo? Bueno, yo con esto concluyo. Les deseo una feliz tarde, bueno, noche, unas felices vacaciones. Y bueno, espero que se hayan inscrito hayan mandado el correo para inscribirlos al intersemestral de inglés.
Los que habían enviado, pues ya dentro de poco les llega la notificación del intersemestral de inglés. Y bueno, espero que les haya gustado este semestre de fotografía, aunque con un poco de problemitas, pero veamos de poder hacer algo para mejorarlo. Eh, y ya, yo con esto me despido de ustedes, chicos. Espero que tengan pues un buen desempeño del resto de sus carreras y pues a ver si nos vemos en los pasillos de la escuela. Los saludo, chicos, les deseo una feliz noche, una feliz cena y bueno, chao a todos.